Era un martes cualquiera en el centro de Guadalajara, de esos donde el calor se te pega a la piel y el ruido de los camiones por la avenida Juárez no te deja ni pensar. Mi nombre es Elena. En ese entonces, mi situación era crítica. Las deudas de la renta se acumulaban y en mi vida dentro de la economía nocturna, las cosas estaban muy lentas. Caminaba por el área de los portales, buscando alguna señal, cuando una mujer de una elegancia imponente me detuvo. Se presentó como la señora Beatriz. Tenía ese aire de la gente de Alcurnia, de Zapopan, impecable, con una voz que transmitía una confianza casi hipnótica. Me ofreció una remuneración inusualmente alta por un evento privado. Me dijo que solo sería una noche. Necesitamos mujeres con tu porte, educadas y discretas, mencionó. Mi instinto me dio un vuelco, una punzada en el estómago que me decía que las cosas tan fáciles no existen. Pero cuando tienes el agua al cuello, el miedo se vuelve un lujo que no puedes costear. Acepté. Nos citaron en el Parque Revolución a las 8 de la noche. Éramos 4 mujeres más, todas jóvenes, con esa mirada de quien busca una salida rápida a sus problemas. Nos subieron a una camioneta de cristales oscuros. El chofer era un tipo que no soltó ni una palabra. Su nuca estaba llena de cicatrices y no nos miró ni una vez por el retrovisor. La ciudad empezó a desvanecerse conforme tomamos la carretera hacia Chapala, pero nos desviamos por un camino de terracería donde los postes de luz dejaron de existir. Finalmente, llegamos a una mansión que parecía sacada de otra época. Beatriz nos llevó a unas habitaciones en la planta baja y, al cerrar la puerta, escuché un sonido metálico seco. Estábamos bajo llave. Pasaron horas en ese cuarto hasta que la puerta se abrió. 2 hombres corpulentos nos escoltaron por un pasillo largo y frío que olía a incienso y a algo más, algo metálico, como el óxido. Nos llevaron a un salón subterráneo, una estancia de paredes de concreto desnudo donde la temperatura bajaba varios grados. Ahí apareció un sujeto al que todos llamaban el patrón. Se paró frente a nosotras y nos explicó que nuestra libertad había dejado de pertenecernos. Habló de lealtad y de actos necesarios, explicando que ahora estábamos bajo sus reglas. En ese sótano, el tiempo se detuvo. No nos permitían hablar entre nosotras y la vigilancia era constante. Lo más aterrador no era el trato, sino el ambiente psicológico. Era una estructura oscura donde la dignidad humana no existía. Por las noches, a través de los conductos de ventilación, se escuchaban susurros en idiomas que no entendía y pasos pesados que recorrían los pasillos sobre nuestras cabezas. Una noche, se llevaron a Perla, una de las compañeras. No gritó. Simplemente se la llevaron con una frialdad inhumana. Nunca regresó. Mi única aliada era Valeria, una mujer que conservaba una mirada de acero. Ella había notado un fallo en la rutina de los guardias durante el cambio de turno de la madrugada. Empezamos a planear algo, observando cada cámara y cada movimiento. Estábamos al borde de la locura, alimentadas con poco y con el miedo como única constante en aquel encierro que parecía no tener fin. La oportunidad llegó en una noche de tormenta eléctrica. El rayo golpeó un transformador cercano y las luces de emergencia tardaron segundos en activarse. Valeria y yo logramos salir de la habitación usando una pieza de metal que habíamos desprendido de la cama. Corrimos por los pasillos a oscuras, guiándonos por el instinto de supervivencia. El olor a ozono y lluvia nos dio la dirección de la salida. Llegamos al jardín y el lodo se tragaba mis zapatos, pero seguí corriendo con el corazón a punto de estallar.
Podía escuchar los gritos de los guardias y el ladrido de perros que no parecían de este mundo. Saltamos una barda de piedra y nos lanzamos hacia la maleza. Valeria se quedó atrás para distraer a uno de los sujetos que nos pisaba los talones. «¡Corre, Elena! ¡No mires atrás!», me gritó. Esas fueron las últimas palabras que escuché de ella. Me dolió en el alma, pero sabía que si me detenía, ambas estaríamos perdidas. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, sin saber si alguien me seguía entre las sombras de los árboles. Llegué a la carretera empapada y con el alma rota. Un trailero me recogió y me llevó a Zapopan. Fui a las autoridades, pero sus rostros de indiferencia me dijeron todo. Esa gente tenía influencia en todas partes. Me refugié en un centro de apoyo, pero la quinta nunca me dejó del todo. A veces, en el silencio de mi nueva habitación, escucho el mismo clic seco de la puerta cerrándose desde afuera. Sé que Beatriz y el patrón siguen ahí, buscando a la siguiente mujer que necesite una salida. Cuento esto para advertirles. Detrás de las fachadas elegantes hay sombras que tienen hambre de olvido. La Ciudad de México nunca duerme. Y en el barrio de Tepito, la noche tiene sus propias reglas. Soy Isabela, y sobrevivo gracias a la economía informal de la noche. Una noche de martes, cuando el frío calaba los huesos, apareció un sujeto que no encajaba con el entorno. Vestía un traje gris impecable, pero su mirada era la de un hombre que ha visto el abismo y no parpadeó. Me ofreció un encargo prolongado, con una remuneración que me permitiría estar tranquila un buen tiempo. Me pidió que lo acompañara al Motel La Luna, un hospedaje antiguo y descuidado cerca del eje central. Al llegar, la recepcionista ni nos miró. Era una mujer con ojos de vidrio que parecía un mueble más del lugar. Entramos a la habitación 214. El aire estaba viciado, olía a humedad y a un perfume barato que intentaba ocultar algo más fétido. Héctor, el sujeto, se portó de manera extraña. No buscaba atención. Solo quería que me quedara sentada mientras él fumaba mirando hacia la pared. El silencio en ese lugar era pesado, como si las paredes de concreto estuvieran absorbiendo cualquier sonido exterior. De pronto, Héctor salió diciendo que necesitaba algo de la administración y me dejó bajo llave. Ahí empezaron los ruidos. No eran ruidos de otros huéspedes, eran golpes rítmicos, lentos, que venían del piso superior, seguidos de un siseo que me erizó la piel. Sentí que no estaba en una habitación común, sino en una especie de celda disfrazada de cuarto de alquiler. Logré forzar la cerradura de la puerta con un pasador. La necesidad de salir de ahí era más grande que mi miedo. El pasillo estaba bañado en una luz roja parpadeante que hacía que las sombras parecieran moverse por cuenta propia. Seguí el sonido de un llanto ahogado hasta una habitación al final del pasillo, cuya puerta estaba entreabierta. Lo que vi me marcará por siempre. En el centro del cuarto, varias personas con túnicas oscuras realizaban una ceremonia. Susurraban palabras en un dialecto que sonaba a piedras chocando entre sí. En el centro, un hombre estaba atado, su piel marcada con símbolos extraños. Héctor estaba ahí, pero ya no era el hombre educado del traje. Sostenía un objeto ceremonial de obsidiana, con una expresión de éxtasis macabro. El ambiente estaba cargado de un olor metálico rancio que me revolvió el estómago. Era una práctica que no parecía humana, algo que se alimentaba del terror de los presentes. Pisé una madera floja y el crujido retumbó en el silencio del pasillo. Una de las figuras se giró lentamente.
No tenía rostro, solo una máscara de cuero cosida de forma rudimentaria. El terror me dio alas y corrí de regreso, pero antes de entrar a la habitación, Héctor me interceptó. Su fuerza era inusual. Me arrastró no al cuarto, sino hacia las escaleras que bajaban a un sótano oculto tras la lavandería del edificio. Ahí comprendí que el hospedaje era solo una fachada para algo mucho más siniestro. En el sótano, descubrí la verdadera naturaleza del Motel La Luna. Era un lugar de condena espiritual. Había otras personas ahí, encadenadas y con la mirada perdida. Héctor se acercó a mí y me dijo que mi presencia era necesaria para cerrar un ciclo. Me di cuenta de que me habían llevado ahí para ser parte de la ceremonia de la Luna Roja. El sótano estaba lleno de inscripciones en las paredes que parecían vibrar bajo la luz de las antorchas. En un descuido de uno de los hombres con túnica, logré alcanzar un fragmento de vidrio de una botella rota. Corté mis ataduras con desesperación mientras ellos entonaban sus cánticos. Liberé a una mujer llamada Sofía y, juntas, provocamos un incendio con unos líquidos de limpieza que encontramos en un estante. El humo negro nos sirvió de cobertura para correr hacia un túnel que conectaba con el alcantarillado. Salimos a la superficie varias calles adelante, exhaustas y cubiertas de hollín. Escapamos, pero el horror no terminó ahí. Al llegar a mi casa, encontré en mi cama una pequeña piedra de obsidiana, fría y negra. He cambiado de nombre y de rumbo, pero cada vez que hay luna llena, siento un siseo en mi oído y ese olor metálico rancio invade mi habitación. Sé que Héctor y su grupo siguen activos, porque en esa ceremonia, algo de mí se quedó atrapado en las paredes de ese hospedaje maldito. Tengan cuidado con los encargos que parecen demasiado buenos. A veces, lo que buscan no es tu tiempo, sino tu propia existencia. Hay días en los que el hambre te nubla el juicio. Y en Durango, cuando el sol cae a plomo sobre la plaza de armas, la desesperación se siente en la boca del estómago. Mi nombre es Camila. En ese entonces, mi vida era un relajo total. No tenía ni para un pasaje y mi chamba dentro de la economía nocturna informal estaba por los suelos. Estaba sentada en una banca viendo a la gente pasar, cuando se me acercó una mujer que parecía sacada de una revista. Morena, con un vestido rojo de seda y una sonrisa que te hacía creer que todo iba a estar bien. Se sentó junto a mí y, tras un saludo muy cordial, me soltó la propuesta. Decía que buscaban jóvenes con buena presencia para colaborar en un evento privado en una finca en la sierra. Me prometió una remuneración que me sacaría de todas mis broncas de un solo golpe. Es algo tranquilo, puras atenciones. Te llevamos y te traemos en una troca de lujo, me dijo. Mi instinto me dio una corazonada gacha, de esas que te dicen, no te metas ahí, pero la necesidad tiene cara de perro. Acepté sin saber que estaba firmando mi propia condena. A las 9 de la noche, un coche negro con los vidrios bien polarizados pasó por mí. Adentro ya iban otras 4 mujeres. Todas estábamos en la misma jugada, nerviosas pero con la esperanza de sacar una buena lana. En cuanto salimos de la ciudad, los tipos del frente, que no habían soltado ni un buenas noches, nos exigieron los celulares y los metieron en una bolsa de lona. Ahí fue cuando el miedo se me subió a la garganta. El trayecto fue eterno. Dejamos atrás las luces de Durango y nos metimos por caminos de terracería que subían y subían por la montaña.
Las sombras de los pinos se veían como gigantes que nos querían aplastar bajo el peso del silencio de la sierra. Llegamos a una mansión impresionante, una construcción de piedra y madera escondida entre los riscos, rodeada de hombres fuertemente vigilantes. En cuanto bajamos, nos formaron como si fuéramos mercancía. Un sujeto alto, vestido con un traje que costaba más que mi casa, nos dio la bienvenida con una frialdad que me dejó helada. Nos explicó que a partir de ese momento, nuestra libertad dejaba de pertenecernos y que estábamos ahí para cumplir con las exigencias de esa gente. Era un lugar de condena, donde el lujo era solo una máscara para la crueldad más absoluta. Cualquier intento de protesta era sofocado de inmediato. Esa primera noche fue un martirio. El aire en la sierra es muy frío, pero el ambiente dentro de la finca era todavía más gélido. Nos tenían bajo una custodia constante. No podíamos ni ir al baño sin que alguien estuviera vigilando la puerta. Una de las chavas, Valeria, intentó correr hacia la maleza durante la madrugada, pero la interceptaron en segundos. Nos obligaron a presenciar las consecuencias para que entendiéramos que ahí las reglas no se discuten. El terror psicológico era constante. El sonido metálico de los cerrojos, el llanto de otras mujeres en cuartos lejanos y esa sensación de que en cualquier momento te podía pasar algo irreparable. Aprendí a moverme como una sombra, agachando la cabeza, pero con los oídos bien abiertos. Así fue como noté a Miguel, uno de los encargados de la vigilancia. A diferencia de los otros vatos, él no tenía esa mirada de odio. Se le veía cansado, como si cargara con una culpa muy grande. Una noche, mientras limpiaba uno de los salones después de un evento, nuestras miradas se cruzaron. Me arriesgué y le dije en un susurro: «Tú no eres como ellos. Ayúdame». Se quedó callado, pero esa misma noche me buscó en secreto para decirme que su familia estaba bajo amenaza y que odiaba trabajar para esa gente. Fue mi única chispa de esperanza en medio de tanta oscuridad. Miguel cumplió su palabra. Durante días me pasó información en pedacitos de papel, los horarios de los relevos, dónde estaban las cámaras y un mapa rústico de la parte trasera de la propiedad. El día que decidimos dar el paso, el cielo se caía en una tormenta de esas que solo se dan en la sierra de Durango. La lluvia era tan fuerte que no se veía ni a 2 metros. Miguel provocó un cortocircuito en el generador y, en medio de la confusión y la oscuridad, Valeria, otra compañera llamada Sofía y yo corrimos hacia la reja del fondo. El lodo nos llegaba a los tobillos y las ramas nos cortaban la cara, pero no nos detuvimos. Escuchamos estallidos que se perdían entre los truenos, ruidos secos que retumbaban detrás de nosotras mientras nos internábamos en el bosque. Corrimos por horas, perdiendo el rumbo en el monte, hasta que llegamos a una aldea pequeña donde un señor de edad nos dio asilo. Estábamos empapadas, temblando de puro miedo y frío, pero estábamos vivas. El Señor nos advirtió que esa gente tenía ojos en todos lados, así que no nos podíamos quedar. Tomamos un camión de carga hacia el norte, escondidas entre bultos de mercancía, con el corazón en la mano cada vez que el vehículo frenaba. Hoy cuento esto porque logré salir, pero las marcas no son solo las que dejó la huida, son las que llevo por dentro. He cambiado de estado, de nombre y de vida, pero sigo despertando empapada en sudor cuando escucho un trueno fuerte. Sé que Miguel probablemente no la contó, y eso es una carga que me va a acompañar siempre. Por favor, si les ofrecen una chamba con una remuneración inusual fuera de la ciudad, piénsenlo 1000 veces. El lujo de esas fincas se alimenta de los sueños de mujeres que, como yo,
Solo buscaban una forma de sobrevivir en un mundo que a veces parece no tener salida. Guadalajara es una ciudad que te envuelve, pero a veces, entre sus calles, se esconden depredadores que no usan garras, sino relojes de lujo. Mi nombre es Rafaela y siempre he sobrevivido gracias a trabajos informales de noche. Una noche, cerca de la zona de Chapultepec, un carro negro de esos que parecen blindados se detuvo frente a mí. El hombre que bajó el vidrio era Alexander, elegante, con un acento que no era de aquí y una mirada que te analizaba como si fueras una pieza de museo. Me entregó un sobre con una invitación para una estancia en una mansión en Ajijic, a la orilla del lago de Chapala. Me ofreció una cantidad de lana que me hubiera servido para comprarme un carro. La condición era simple: una noche de presencia absoluta en un evento privado, sin preguntas y con total discreción. Aunque mi cabeza me decía que había algo gacho en el ambiente, mi cartera estaba vacía y acepté el encargo. Al llegar a la mansión, el lugar me quitó el aliento. Era una construcción moderna, de puro vidrio y concreto, que parecía flotar sobre el agua. Pero en cuanto crucé el portón eléctrico, sentí un frío en la nuca. Era esa sensación de que alguien te está apuntando con la mirada desde las sombras. Alexander me recibió con una cena impecable, pero el lugar estaba lleno de cámaras. Cámaras pequeñas en las esquinas, en las lámparas, hasta en los marcos de las puertas. Es por seguridad, decía él con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Después de la cena, su actitud cambió por completo. Se volvió frío, calculador. Me pidió que lo acompañara al nivel inferior para enseñarme su proyecto. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una presión repentina en el cuello. Todo se volvió negro en un segundo, como si me hubieran apagado la luz de la existencia de un solo tajo. Desperté en una habitación completamente blanca. No había ventanas ni muebles, solo una cama empotrada al piso de concreto y, por supuesto, cámaras en cada rincón. Alexander apareció en una pantalla gigante frente a mí. Me dijo que ahora era parte de un experimento de control mental y que mi presencia era necesaria para entender los límites del miedo humano. Fue entonces cuando comprendí que había caído en una trampa de la que nadie me iba a sacar por las buenas. Perdí la noción del tiempo. La luz nunca se apagaba, o se apagaba por días enteros para desorientarme. Alexander me hablaba a través de las bocinas, a veces con desprecio, otras veces con una ternura fingida que me daba más asco que miedo. Era una estructura donde la dignidad humana no existía. Un día, mientras gateaba por las paredes buscando una salida, encontré algo que me dio un vuelco al corazón. Detrás de una placa de metal floja había marcas en la pared, mensajes de otras personas que habían estado ahí antes que yo. Era un registro de personas que habían pasado por ahí. Esos rayones eran la prueba de que ese sujeto tenía una lista de vidas bajo su control en ese sótano. Me enfoqué en el espejo que estaba en el área del baño. Era un espejo enorme, con un marco dorado que se veía fuera de lugar en esa habitación tan minimalista. Durante días, aproveché los momentos en los que ese sujeto parecía distraído para empujar el marco con todas mis fuerzas. Mis manos estaban lastimadas, pero no me importaba el dolor. Finalmente, una noche, escuché un clic. El espejo se deslizó sobre un riel, revelando un túnel estrecho y oscuro que olía a humedad y a agua estancada. No lo pensé dos veces. Me metí al hueco, sabiendo que prefería cualquier cosa antes que seguir siendo el juguete de esa mente retorcida. El túnel era un laberinto de tuberías y cables. Podía escuchar el eco de mis propios pasos y de pronto
la voz de Alexander retumbando por los conductos de aire. «Rafaela, nadie sale de aquí, nadie me deja a medias». El pánico me dio una fuerza que no sabía que tenía. Subí por una escalera de metal oxidado hasta que llegué a una trampilla que daba al jardín exterior. El aire fresco de la noche en Chapala me golpeó la cara y por un momento me sentí libre, pero sabía que ese sujeto estaría tras de mí con su gente. Corrí por la maleza que rodeaba la propiedad, tropezando con las piedras y sintiendo cómo las espinas me desgarraban la piel. Al llegar a la carretera, me lancé frente a un coche que pasaba. El conductor, un señor mayor muy asustado, me ayudó a subir. Le supliqué que arrancara y no mirara atrás. Fuimos directo a la estación de policía en Guadalajara, pero ahí vino el segundo golpe. Les conté todo: el túnel, las cámaras, los mensajes en las paredes. Pero cuando los oficiales fueron a la mansión de Ajijic, regresaron diciendo que no habían encontrado nada. El sótano estaba vacío. Las paredes estaban impecables y Alexander no aparecía por ningún lado. Había borrado cada rastro de su práctica en cuestión de horas. Hoy, mi lucha sigue. No pude meterlo a la cárcel, pero decidí que mi voz sería mi arma. Regresé a la economía nocturna, pero ahora como una especie de guardiana. Hablo con cada mujer que encuentro. Les advierto sobre los tipos elegantes con relojes caros y les enseño a identificar las señales de peligro. A veces, cuando camino cerca del lago, siento que alguien me observa desde la distancia y sé que esa mente retorcida sigue ahí afuera, buscando a quién más integrar en su registro. Pero ya no tengo miedo, porque las marcas que dejaron las otras personas en la pared me enseñaron que, aunque intenten borrarnos, nuestra voluntad siempre deja una huella que nadie puede ocultar.